Para conocer de verdad un país, primero se necesitan visitar sus cárceles. Dicho por Nelson Mandela, esta frase tiene demasiado peso analítico, mucho más en esta coyuntura. Desde este marco es muy importante dar a conocer cuál es la calidad de vida de los internos dentro de los centros carcelarios. Como equipo de prensa nos dimos la tarea de dar a conocer tanto falencias y aciertos de parte del régimen penitenciario. Es por ese motivo que visitamos el penal de San Pedro, como igualmente el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. El índice de desarrollo humano mide el nivel de bienestar de la población en 3 dimensiones esenciales: vida larga y saludable, conocimiento y estándar de vida decente. En este capítulo revisaremos el acceso a la salud. En el caso de las cárceles, este derecho suele convertirse en un privilegio condicionado por el hacinamiento, la burocracia y las limitaciones médicas. El Centro Médico del Penal de Obrajes atiende más de 500 pacientes al mes, llegando a 30 por día. Pero, ¿qué es lo que determina que un interno salga del penal hacia un hospital? Conversamos con la doctora responsable. La primera medida que tomamos son medidas de contención. Área de psicología, área médica, hacemos medidas de contención. Si hay alguna lesión punzocortante o autolesión que se ha ocasionado a la paciente por un estado de depresión, entonces se hacen los primeros auxilios, y si no podemos controlarlo aquí, entonces lo derivamos a lo que es la especialidad de psiquiatría. ¿Y suele ser común? No es tan frecuente aquí. El Centro de Orientación Femenina de Obrajes dispone de 6 ambientes sanitarios. Uno de ellos es el consultorio de ecografía, que está activo desde hace un año. Funciona como cualquier centro de salud, digamos, de básico, de primer nivel, que coordinamos con las redes que nos corresponde. Poco a poco fuimos mejorando por el bienestar de las privadas de libertad para otorgarles una mejor salud. Las autoridades del penal reconocen las dificultades. 27 niños viven con sus madres internas, hay 2 gestantes y aún así persisten riesgos por consumo de alcohol y sustancias. Al momento de ingresar al penal están con menores, a veces lactantes o a veces gestantes que llegan a nacer estando privadas de libertad. Hay un permiso hasta los 5 años para que puedan estar acá. Tengo 59 efectivos, más mi persona 60. Lamentablemente, por mucho que se ponga control, restricciones y demás, estaban ingestando medicamentos prohibidos, los cuales son, hacen una especie de cócteles. Tenemos información de que es a veces en los baños, a veces en lugares pasillo, por decir, que no se tiene bastante visibilidad. La asistencia médica que se les da a las señoras es completa, porque en este caso se atiende desde el tema de la gestación, el puerperio y también cuando ellas ya tienen a los bebés. En San Pedro la presión aumenta. El penal conserva miles de internos con solo un médico de planta, lo que retrasa tanto atenciones como traslados a hospitales. Aquí es prohibido enfermarse. Ya tenemos esas reglas. Tienen que hacer mucha documentación para poder salir afuera y se les dé la atención adecuada, por ejemplo, operaciones, quieren un trato humano. 33.058 personas. Este es el total de internos dentro de las cárceles a nivel nacional. La Paz ocupa el segundo lugar al tener más de 6.000 privados de libertad. Se advierte que la situación es crítica. 80% de las muertes en cárceles están ligadas a problemas de salud, con apenas 45 médicos para más de 33.000 privados de libertad en todo el país. A esta situación se suma un problema estructural, y es la detención preventiva. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, más del 50% de los privados de libertad todavía no cumplen una sentencia ejecutoriada. Casi el 56% de la población dentro de las cárceles cumple detención preventiva, es decir, no tienen una sentencia, pero enfrentan las mismas limitaciones de salud que quienes cumplen condena. Este hacinamiento y la falta de atención adecuada vulneran derechos fundamentales y profundizan la desigualdad dentro del sistema penitenciario. Desde la Defensoría del Pueblo se ha alertado en distintos informes que la salud en las cárceles no cumple con estándares mínimos de derechos humanos, y son justamente los testimonios de los internos los que nos confirman estas carencias. Nos meten aquí como a ganado, no, vos preventivo, anda. Yo estoy ya 2 años. El preventivo he estado 1 año y más de 1 año. Y mi preventivo solo era 4 meses. Espero que Diosito nos oiga y abra los corazones tanto a los tribunales de justicia, a nuestros jueces y fiscales, y saque en libertad a nuestras compañeras, porque hay preventivas más del 56% en este penal y tenemos hacinamiento.
no hay comida. Los jóvenes dentro de penales afrontan una dura realidad. El 58.7% está sin condena, mientras que se representa el 105% de hacinamiento nacional. Recluidos en 46 centros penitenciarios, más del 90% son varones y en total representan el impactante dato de 32.035 total de población. No existe una política penitenciaria ni legal en términos de la gente que tiene problemas de salud mental. Existen 76 personas con algún problema de mental. Evidenciamos un avance en el área de salud dentro de los recintos penitenciarios, contando desde pequeños hospitales hasta áreas de especialización. Sin embargo, para los privados de libertad, la salud más que un derecho es un privilegio. En nuestro próximo capítulo hablaremos acerca de la educación dentro de los recintos carcelarios, una puerta que, si bien es tras las rejas y tras los muros, abre oportunidades para el desarrollo humano. Ayer hablamos sobre la salud dentro de los recintos carcelarios. Identificamos tanto infraestructura dentro de las cárceles como por supuesto testimonios de los privados de libertad. Ahora bien, la educación es la segunda dimensión del índice de desarrollo humano. El derecho a estudiar acá adentro se vive entre muros y candados. Los privados de libertad tienen la oportunidad de continuar sus estudios de la universidad e incluso aprender oficios. El derecho a la educación se vive entre candados y rejas. A nivel nacional, casi el 30% de la población penitenciaria tiene entre 18 a 28 años, un rango de edad en el que los estudios son necesarios y al mismo tiempo comunes. Dentro del penal de San Pedro, por ejemplo, se imparten clases de sistemas informáticos y contaduría desde hace 40 años. Cada gestión logramos inscribir aproximadamente 180 privados de libertad. Máximo, es un cupo limitado porque las aulas son estrechas por el hacinamiento, ¿no? Tenemos estudiantes que han salido de este instituto, que han egresado, se han titulado, están matriculados en el Colegio de Contadores. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por otra parte, muchas mujeres valoran la posibilidad de estudiar como un camino de esperanza y libertad. Nos dan un paso más a la luz, a la libertad, a la que nosotros, digamos, no perdemos el tiempo aquí adentro, sino tratamos de mantener nuestra mente ocupada. Son personas muy jóvenes, a partir de 19 años, hay de 25 años. ¿Qué impacto tiene la instauración de la educación en la calidad de vida de los privados de libertad? Si bien es una inversión significativa por parte del régimen penitenciario, es una gran puerta que se abre, es una oportunidad que por supuesto trae muy buenos resultados. Esencial para los privados de libertad. Con esperanza en sus ojos, nos recuerdan que es una forma de sentirse libres. Un interno de 25 años nos narra la importancia de la educación. Afirma que podría trabajar en la creación de aplicaciones web en televisión universitaria. Nos enseñan a poder crear páginas web, nos enseñan a crear aplicaciones móviles en sistemas informáticos y uno puede desarrollar su propia página web y crear una página web, en este caso para televisión universitaria, si así lo desean, ¿no? Recordemos que, de acuerdo a información que se nos entregó por parte de la Defensoría del Pueblo, la población de internos en penales a nivel nacional es de 33.058 personas. En cuanto a los estudiantes, son 772 de pregrado privados de libertad, aunque son muchos más los que quedan fuera de acuerdo a sus testimonios. Solo en el departamento de La Paz, de 400 que intentaron ingresar a sociología, apenas 142 lograron hacerlo. Una vez que algunos compañeros no han podido terminar su bachillerato ya, entonces ya una vez aquí tomando estos cursos, o bueno, retomando, se podría decir, obtienen, entonces pueden entrar al instituto, a la universidad mismo, ¿no? Entonces, en ese campo realmente nos ayuda bastante lo que son las áreas humanísticas, así mismo técnicas. Para muchos el estudio no solo es formación, sino una estrategia de supervivencia y reinserción. Hasta el momento se tiene un egreso de 5 estudiantes de sociología, que con la primera acción que se había realizado, ¿no? Las primeras clases acá en sociología, antes de que comience esa gestión.
Como ellos son estudiantes nuevos, se espera con la conclusión de aquí a 4 años y medio más, puesto que tienen que pasar los 5 años de estudio. En casos muy fuertes como Chanchocoro, San Pedro, Brajes, Miraflores, han sacado buenas notas arriba de los 80, 90, son estudiantes sobresalientes. Sin embargo, no todos tienen esa posibilidad. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos denuncia que estudiar en los penales sigue siendo un privilegio, no un derecho universal. Está marcado por desigualdades y limitaciones de cupos. El que quiere estudiar, digamos, piden condiciones, ¿no? El tema del comportamiento y también el tema de dónde están ellos recluidos, ¿no? Hay que entender bien esa parte, ¿no? Los sectores que son fundamentales, optantes donde uno llega, ¿no? Según eso más toman en cuenta, digamos. La Defensoría del Pueblo advierte que solo el 12% de la población penitenciaria está inscrita formalmente en programas educativos, a pesar de que el 47% afirmó haber estudiado antes de ingresar a la cárcel, y aún así más del 60% habría concluido la secundaria. El resto queda fuera, a pesar de la demanda de oportunidades. Debemos tomar en cuenta que este 12% responde a los 33.058 privados de libertad. En la parte de educación sí funciona mejor, es decir, existen los centros de educación alternativa que son de una dependencia del Ministerio de Educación que sí están funcionando de manera relativamente adecuada. Es la dirección correcta, accesibilidad ante todo y luego profesionalizar de mejor manera en función al mercado, a lo que se requiere. A nivel nacional, los penales de San Roque, Cantumarca, San Sebastián, Calauma y Obrajes son los que cuentan con más aulas. La educación abre puertas, pero el acceso desigual refleja un sistema donde la reinserción todavía es frágil. En medio del hacinamiento y la detención preventiva, estudiar se convierte en un privilegio para pocos. La educación abre las puertas incluso tras las rejas y los resultados hablan por sí solos. Se espera que de la mano de la educación, la reincidencia pueda reducir cada vez más. En el próximo capítulo veremos la tercera dimensión del desarrollo humano, la economía carcelaria y los ingresos económicos, donde dentro de las cárceles cada día también es una lucha para sobrevivir. La tercera dimensión del índice de desarrollo humano consiste en el acceso a los ingresos. Dentro de las cárceles de La Paz, los internos han creado su propia economía. Nos referimos precisamente a trabajos como artesanías e incluso oficios detrás de estos muros. Es una forma de sostenerse, pero de la misma manera mantener a sus familias. Muchos reclusos dependen de sus propios oficios para mantenerse, desde la venta de manillas hasta pequeños ahorros. Toda suma para cubrir los gastos diarios. Algunos de los internos que nos señalan que perciben recursos de este tipo de comercio son jóvenes. Valga recordar que hablamos de 32.035 privados de libertad a nivel nacional. Yo me dedico a hacer manillas. Entonces hago manillas y también manualidades, esa es mi especialidad. Yo las vendo acá a las visitas que vienen, entonces con ese dinero yo me manejo mientras. Exacto, y con los ahorros que tenía de afuera. El Estado entrega a cada privado de libertad una asignación diaria conocida como prediario. Sin embargo, esta ayuda es insuficiente y en muchos casos llega con meses de retraso. Hay un mal diseño institucional donde las responsabilidades de los niveles de gobierno no se están cumpliendo adecuadamente. Estos prediarios se constituyen en la única fuente de alimentación de los privados de libertad, ya que no existen posibilidades laborales reales. Es dramático lo que sucede en zonas rurales, que felizmente la población es más reducida y ellos tienen que hacer, si no fuera por el apoyo que tienen de sus familias que están en las cercanías o en municipios cercanos, esta gente no sobreviviría. En la práctica, los internos deben recurrir a sus familias o trabajos improvisados dentro del penal. Cuando uno entra al régimen, la situación primero se complica lo que es la situación judicial. Luego la situación económica, posterior a eso viene lo que es la situación familiar. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos advierte que esta economía interna reproduce desigualdades. Algunos acceden a trabajos o talleres, mientras que otros esperan meses para conseguir una oportunidad. La llamada económica carcelaria impacta negativamente el desarrollo humano porque prioriza la
subsistencia inmediata antes el acceso de los derechos fundamentales, al no existir suficientes programas laborales, ni educativos ni formales, se limita la posibilidad de adquirir habilidades útiles para la vida en libertad. Estos obstáculos de la reinserción social mantienen a muchos internos en dinámicas de dependencia y contribución a la reincidencia. Sin embargo, los privados de libertad reciben un monto diario para mantenerse dentro de estos recintos. Son llamados prediarios. ¿Es suficiente esta cantidad de dinero proporcionada por el Estado? Esta práctica convierte la economía carcelaria en un sistema de sobrevivencia desigual, donde quien no tiene ingresos suficientes se enfrenta a condiciones mucho más precarias. La situación de la población juvenil es más complicada, pues en una situación de hacinamiento del 105% tienden a recurrir más a sus familias. En sí, los 8 bolivianos de prediario deberían ser una base y no un sustento de vida, afirma la Defensoría del Pueblo. El prediario tiene que ser analizado, porque no olvidemos que es un recurso que viene de recursos IDH, y los recursos por hidrocarburos han bajado tremendamente en nuestro país y se tiene que buscar una solución a largo plazo. ¿Esto cómo se hace? Sentándonos entre los actores involucrados, es decir, el gobierno central, los gobiernos departamentales, y analizar cuáles son las opciones. Según la Defensoría del Pueblo, apenas un 12% de los internos en Bolivia están inscritos en programas de trabajo formal, lo que limita seriamente sus posibilidades de reinserción. Lo ideal para nosotros como Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención, es que las cárceles se constituyan en verdaderos centros productivos. Este prediario debería ser una base simplemente para aquellos que no pueden producir nada en un primer momento de la privación de libertad. Los privados de libertad han perdido su derecho a locomoción, pero los demás derechos continúan vigentes. Eso dice la doctrina internacional de derechos humanos y la jurisprudencia. El desarrollo humano también se mide dentro de los muros. Salud, educación e ingresos reflejan una realidad marcada por la precariedad, pero también por la resiliencia y las ganas de salir adelante. El desarrollo humano también se mide dentro de las cárceles. Salud, educación e ingresos marcan una realidad dura, pero de la misma manera un camino hacia la esperanza. La cárcel es un reflejo de nuestra sociedad. Lo que ocurre aquí adentro marca también nuestro futuro colectivo.